Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un privilegio el compartirles a través de este medio. En esta ocasión, el tema es la vejez en el cristianismo. Y estaremos viendo como versículo clave Proverbios 16:31. Y dice así: la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Cabe señalar que en la Biblia, corona de gloria significa diadema, aro de metal, de flores o ramas, también que ciñe la cabeza, símbolo de poder, realeza, nobleza, símbolo también de dignidad, símbolo de honor y autoridad. Los sumos sacerdotes ceñían una corona de oro, pues en señal de lo que ellos eran. En cuanto a la edad de los hombres, la Biblia nos enseña que antes del diluvio las personas vivían centenares de años. Tal fue el caso de Matusalén, quien llegó a vivir 969 años. Noé llegó a vivir 950 años. El final de esta longevidad se debió al enojo de Dios que se materializó en el diluvio y que alcanzó la edad de los hombres, que sus días serían acortados a 120 años, como fue el caso de Moisés. Me voy a permitir leer el libro de Génesis 6:3 y dice así: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aún así, en el libro de Salmos la palabra nos enseña, aunque fue opinión personal del salmista David, que la vida es de 70 años y 80 los más robustos. David vivió aproximadamente 75 años. Salomón, 80 años aproximadamente. El libro del Salmos 90, versículo 10, dice así: los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Las personas de más edad del mundo es una japonesa que se llama Kane Tanaka, que tiene 119 años de edad, los acaba de cumplir. Es la bisabuela más vieja del mundo, nacida en 1903, y ha vivido 5 reinados imperiales japoneses. Quiere decir que la palabra, aún el tiempo que la Biblia nos dice, aún todavía se cumple. La edad avanzada no implica por ningún motivo decaimiento del talento. Podrá decaer el físico, pero el talento debe o permanece. Aún en personas que no están dentro del cristianismo, también aplica para ello. Ha habido personas prósperas e industriosas como el coronel Sanders, que a sus 62 años reunió lo suficiente para abrir su primer Kentucky Fried Chicken. Y muere a los 90 años de edad. Aún así, la firma permanece en honor a este personaje. Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos mal porque la vejez nos está llegando? Vemos gentes jóvenes y deseamos estar como ellos. Algunas veces predicamos a David cuando era joven, que venció a Goliat, o a Salomón con todo su vigor. Pero ¿qué de las personas mayores? Incluso ellos mismos, tanto David como Salomón, llegaron a una edad avanzada. O algunas veces hacemos de menos a las personas de edad avanzada, o simplemente no les prestamos la suficiente atención. Otras veces quizá nos lleguen a desesperar porque sus movimientos no son como
los nuestros. Cabe señalar que Dios tiene un concepto muy especial a las personas con edad avanzada, sobre todo aquellos que le han seguido por muchos años, aquellas que le han sido fieles en las buenas y en las malas. En la siguiente lectura estaremos estudiando a dos personajes de edad avanzada que tuvieron el gran privilegio de ver a Jesús. Uno de ellos incluso lo tomó en sus brazos y después murió. Y me voy a permitir leer en el Nuevo Testamento Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 38. Es la presentación de Jesús en el templo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Oh Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta lectura vemos dos personajes de gran fe y de edad muy avanzada. Ellos eran de buen testimonio y tenían una poderosa unción. Y estos eran, como decíamos ahorita, Simeón y Ana, la profetisa. Vamos a analizar algunos puntos que podemos rescatar de Simeón. Por principio de cuentas, número 1, Simeón no dudó en introducirse en donde estaba presentando al niño Jesús. Tenía tanta autoridad que se le permitió tomar a Jesús en sus brazos. ¿Cuántas veces nosotros dudamos si es verdad de todo lo que estamos haciendo? Unos hasta se han retirado del cristianismo. Es importante, pues, considerar que lo que estamos aprendiendo es santo y no debemos de dudar de todo lo que hemos aprendido de Dios. Este personaje pudo haber dudado, mas sin embargo no fue así. Punto número 2, tenía gran autoridad. Dice que fue movido por el Espíritu Santo al templo. La autoridad no se la daba él solo. El Espíritu Santo era el que lo movía para
a hacer las cosas que él hacía. Y dice que para tomar en sus brazos a Jesús. Muchas veces queremos nosotros tener autoridad, pero por cuenta propia. Y esto pues no funciona, porque la presencia del Espíritu Santo es la que nos debe de mover. La justicia y la verdad muchas veces no son nuestra práctica. Y esta persona, Simeón, era una persona justa y era una persona piadosa. Entonces, las canas de cierta manera dan autoridad. Seguramente los sacerdotes y los jerarcas del templo ya conocían a Simeón, que le permitieron participar de ese evento tan importante. Hay que recordar que ellos eran sumamente celosos de su ministerio. Vamos a ver otro punto de Simeón, que es el punto número 3. No vería la muerte hasta no ver a Jesús. No vería la muerte hasta no ver a Jesús. Era una promesa de parte de Dios. Ahora despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras. Tuvo el gran privilegio de ver su propia salvación. ¿Saben qué? Este sentir debería de ser en todo ser humano, tanto gentiles como cristianos, porque ciertamente la palabra de Dios se ha extendido por todo el mundo. ¿Y cuántas veces gentes se están yendo del mundo sin ver la salvación? Entonces este fue un ejemplo de esperanza y de paciencia. Necesitamos nosotros tener paciencia y esperar en Dios y de cierta manera poder ver a Jesús antes de partir de esta tierra. Punto número 4. Tuvo la oportunidad de profetizar. De hecho, se dice que él era profeta o tenía palabra de profecía. No se sintió intimidado estando delante de todos los jefes del templo, lo decía ahorita, e incluso le dijo a María que ella sufriría a causa del ministerio de su hijo, y María que padeció bastantes tormentos o bastantes cosas difíciles a causa de su hijo. ¿Quién dijera que por ser madre de Jesús iba a tener privilegios? Quizá los tuvo, pero vemos cómo ella padeció bastantes cosas. Las palabras de los viejos son de sabiduría, de tal suerte que María se asombraba por lo que decía Simeón. Es por eso tan importante el saber escuchar la voz de nuestros mayores. Aún no estando en el cristianismo, tienen palabras acertadas, cuanto más conociendo del Señor. Me voy a permitir leer en el Antiguo Testamento Job, capítulo 12, versículo 12. En los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Quiere decir que una persona que ha permanecido en los caminos del Señor está constantemente adquiriendo sabiduría y buen entendimiento. Punto número 5. Esta persona no era egoísta. Esperaba la consolación de Israel. No solamente pensaba en él, sino también en sus familias y en su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros podemos portarnos de manera egoísta y pensar solamente en nosotros y en mi familia? Pero ¿qué pasa con los demás? Él tenía un gran interés que el Señor o que Cristo Jesús fuera conocido por todos, por todo Israel. Me voy a permitir leer Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta palabra ya aplicaba para aquellos tiempos, porque ya el niño Jesús de cierta manera ya había nacido. Entonces, pues, él estaba seguro que habría de haber mucha gente salva, pero, pues, haciendo el egoísmo a un lado. Por otro lado, ahora me voy a permitir hablar acerca de Ana, la profetisa.
Esta persona estaba también muy ligada a Jesús. Incluso ellos dos fueron contemporáneos de Jesús, aunque ya en sus últimos días. Ella también hizo acto de presencia en la presentación de Jesús. Punto número 1. Ella era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda desde hacía 84 años. Quiere decir que para este tiempo ella tenía 91 años, más unos 20 de su casamiento. En caso de que se haya casado a los 20, entonces ella tenía 111 años de vida. Y en caso de que se hubiera casado a los 15, que yo pienso que era, para esos tiempos era joven, posiblemente esta mujer tenía 106 años por lo mínimo, si se hubiera casado pues a los 15. Era pues una persona de edad muy avanzada, quizá uno de los personajes más longevos del Nuevo Testamento. Punto número 2. Dice también la palabra que era servidora del templo. No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Esta mujer fue un ejemplo para los que se dicen sentirse cansados o nos decimos sentirnos cansados. En el caso mío, pues yo soy del 1959. Tengo cumplidos 63 años. Y créanlo que pues de cierta manera, aunque uno se siente fuerte, el cuerpo se va desgastando. Entonces seguramente ella padecía los males de la vejez, como reumas, encorvamiento, cansancio excesivo, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? No le importaba seguir sirviendo y aún ayunaba y oraba. Ella de veras que es una joya y un gran ejemplo para las personas mayores, y no nomás para las personas mayores, sino para el cristianismo de esta época. Servidora del templo a esa edad. Punto número 3. Al igual que Simeón, predicaba la palabra. Ella no se cansaba de predicar la palabra. Dice la palabra de Dios que hablaba del niño a todos los que esperaban la consolación de Israel. ¿Qué tan importante es la fe en Dios y los logros que se adquieren por ser personas fieles a Dios? Sobre todo cuando son, pues, insisto, de edad avanzada. De tal suerte que quedaron sus nombres escritos en la Biblia para siempre. Ellos no dudaron de la existencia de un ser supremo que es Dios, aun siendo mayores, sino que siguieron los caminos de Dios hasta sus últimos días. No dice exactamente cuándo murieron, mas sin embargo, pues nos suponemos que Simeón dejó de existir después de que tomó al niño en los brazos. Y ella seguramente no tardó muchos días también en que dejara esta tierra e irse con el Señor. Punto número 4. Dios a sus ungidos no se los lleva hasta que concluyen su misión. En el caso de Simeón, esta persona decía que lo único que faltaba era ver a Jesús y tomarlo en los brazos para que muriera, porque se lo fue revelado por el Espíritu Santo. En el caso de esta otra persona, de Ana, la profetisa, pues ella también seguramente era uno de sus puntos o sus ideales, encontrarse con Jesús. Me voy a permitir leer una palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, hablando de personas mayores, cómo el Señor tenía planes todavía para este tipo de personas ya con edad avanzada. Dice así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos de los gesureos,
Y ya en el versículo 7 encontramos, ¿sabes qué? Y estas tierras pues ahora están para que las repartas. Dice así, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Y pudiéramos pensar y creer que le dijo, pues tú ya eres viejo y de edad avanzada, ya vamos a poner a otro, ya a ti ya te vamos a poner a descansar para que hagas ahora lo que tú quieres hacer. Mas sin embargo, no fue así, lo puso a trabajar, pero no lo obligó de ninguna manera. Entonces, el Señor, de cierta manera, da fortaleza. Y aquí leemos algo tan interesante. Dice la palabra de Dios que Josué, a sus 85 años, estaba comentando lo siguiente. Y me voy a permitir leer Josué 14, 10 y 11. Hablando Josué, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, esos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y entrar. Fíjense qué tan formidable es Dios. Esta persona, cuando le hizo el llamado, Moisés tenía 40 años. Después de eso duró 45 años cuando le dijo el Señor que pues tenía que seguir conquistando tierras para que las pudiera repartir. Y ahora lo encontramos que dice que se sentía tan fuerte y vigoroso como cuando había iniciado. Quiere decir que el Señor lo hizo vivir 25 años más después de aquel evento. Y aquí vamos a leer la muerte de Josué. Y dice así, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¡Qué formidable es Dios! Lo que hizo con este personaje. Duró 10 años menos que Moisés, pero logró el Señor que hiciera toda la obra con este personaje. Yo he visto y conocido gente relativamente joven asistiendo a la congregación, asistiendo a eventos cristianos, aún diezmando y aún así llegan de cierta manera a claudicar de la fe en Dios. Algunos dicen que el hacer ejercicio físico, que dijo Pablo, que de nada aprovecha. Si ciertamente el ejercicio físico no aprovecha para las cuestiones espirituales, pero sí es saludable el hacer ejercicio. Y cabe mencionar que el mismo Cristo Jesús hacía ejercicio, caminaban mucho. Este Señor o este Josué y los personajes que hemos visto eran personas de ejercicio. Entonces es importante el ejercicio corporal, pero cabe señalar que el ejercicio espiritual es el que perdura para siempre. La Biblia no discrimina si la persona es joven o la persona es vieja. Nunca habla de vejez desagradable y en abandono, sino que cada uno lo coloca en su sitio en la obra del Señor. Los ancianos deben de ser valorados por su sabiduría y experiencia. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, en los ancianos hay cierta hermosura que el Señor la denota en cada uno de ellos, pero siempre y cuando que han
seguido o hemos seguido los caminos del Señor. Mientras que en los jóvenes dice que la gloria de ellos es la fuerza física. Los ancianos apegados al Señor son fructíferos y vigorosos. Me voy a permitir leer Salmo 92, 14. Dice así: aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Tal fue el caso también de Abraham y de Sara. Él tenía 100 años y ella 80 aproximadamente, cuando pudieron concebir por gracia de Dios y tuvieron un hijo que habría pues de ser el precursor del mismo Cristo. Los ancianos deben de ser honrados. Esto nos debe de quedar súper claro y llevárnoslo pues en nuestra mente. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es importante pues honrar a nuestros ancianos, tener en ellos pues el cuidado de respetarlos y honrarlos en la mayor posibilidad. Hoy en día la juventud en el mundo no tiene respeto por los ancianos, o hay pocos respetos. Le dicen viejón, le dicen veterano en señal de burla. A Eliseo le dijeron, ya tenía edad avanzada Eliseo cuando andaba él llevando o hacía clases para los profetas, e iba subiendo una montaña y le dijeron, sube, pelón, sube. De cierta manera le hicieron burla a ellos. Y esta lectura se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y al mirar atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Saben qué? Otro punto importante. Otro punto importante. Los ancianos no tienen por qué padecer carencias, sobre todo aquellos que están en los caminos del Señor. Me voy a permitir leer el Salmo 37:25. Dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos ancianos vemos en las calles indigentes, pidiendo para comer, dando de cierta manera compasión o lástima a algunos? Pero ¿saben qué? Esa es la consecuencia de estar separados de los caminos del Señor. Porque no deben de ninguna manera, cuando han conocido al Señor, están desamparados ni mendigando pan. La fórmula para llegar a viejo se encuentra en la Biblia y está en Éxodo 20:12, que es el primer mandamiento con promesa. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De cierta manera, el honrar a nuestros padres nos va a dar el Señor largura de días. Y habrá de haber bendición para cada uno de los que practiquemos el honrar a nuestros padres. ¿Saben qué? Cuidemos a nuestros ancianos, invitémosles a comer, háblales por teléfono cuando estén lejos, haz que no se sientan solos, de preferencia no albergues. Las familias mexicanas, afortunadamente, somos muy fraternales. No tenemos algún inconveniente tener a nuestros padres o a nuestros ancianos en nuestros hogares, porque no todas las culturas son iguales. Bueno, Jesús mismo no dejó a su madre al cuidado no la dejó sola, sino que la dejó al cuidado del apóstol Juan. Y esto lo podemos corroborar en Juan 19:26.
un poquito antes de que Jesús fuera crucificado en la cruz del Calvario, dijo así, Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que en él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo, como diciéndole, ¿sabes qué? Ahora él se va a encargar de ti porque yo parto al cielo. Entonces, pues, yo te pido, pues, que con esto termino. Ayúdales con lo que puedas a las personas mayores, sean tus padres, tus tíos, personas que tú conozcas o que sea que no conozcas, que veas en la calle, no importa, no criticarlos jamás, porque algún día cosecharás todo lo que sembrares. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.